Creo que estamos en contacto con Eduardo Lucita. Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Bueno, un gusto volver a hablar contigo. Sos integrante del colectivo EDI, Economistas de Izquierda, ¿eh? Y bueno, has redactado una nota, redactando un episodio que viene al caso. Es decir, no solo porque la magnitud histórica de aquel episodio justificaría por sí sola el recuerdo de la crisis de los misiles en Cuba en octubre de 1962, sino que además estamos en una etapa de conflicto bélico que da la impresión de que no solo no se detiene, sino que podría llegar a escalarse, y que si no encuentra un cauce de tipo diplomático, bueno, vaya a saber a dónde escala. Pero en primer lugar me gustaría preguntarte cómo vos recordás aquellos hechos y cómo los estás vivenciando desde este escrito que acabas de hacer y donde realmente aportás una cantidad muy importante de información para entender con más profundidad qué es lo que pasó en aquellos días. Bueno, Mario, mirá, como vos decís, 60 años después, estamos otra vez con un pendiente de un riesgo nuclear, ¿no? Uh-huh. Y otra vez, como pasó en Cuba, las dos potencias que se enfrentan, el riesgo nuclear se va a producir en un terreno que no es de ninguno de los dos, ¿no? Como en el caso de Cuba. Es decir, las dos potencias nucleares se enfrentaban, pero el que ponía el territorio, el que ponía las vidas y el que ponía toda su revolución eran los cubanos, ¿no? Uh-huh. Pareciera que se va a repetir. Ya, yo recuerdo, por haber vivido intensamente, recuerdo los días de angustia pendiente de las informaciones que no eran oficiales, que recibíamos como se podían a través de radios de otras ondas, ¿no? En esa época había mucho, no me acuerdo cómo se llama, aquellos que se conectaban directamente, bueno, Uh-huh. con ese tipo de cosas, ¿no? Y fue el momento más duro, más álgido de la Guerra Fría de aquellos tiempos, ¿no? Donde el riesgo planetario estuvo al borde, ¿no? Claro, Y todo eso fue porque... relatale a la gente, Sí. relatale a la gente más joven. Yo en realidad no recuerdo, yo tenía 6 años, así que era pibe todavía, pero relatale a la gente más joven de qué se trató esa crisis de los misiles, que la Unión Soviética, incluso los chicos ni saben de qué se trata la Unión Soviética. No, eso es cierto, sí, porque vos fijate que se ha distribuido mucho este artículo que escribí y me contestan todas las personas mayores de 60 años, pero de 30 nadie. Claro. No, es la realidad. Ya, haciendo una rápida secuencia, en los años 59 y 60, los Estados Unidos pusieron bases de misiles en Italia y en Turquía. Con los de Turquía apuntaban directamente a Moscú y a San Petersburgo. La contrapartida de eso fue que los rusos hicieron un acuerdo con los cubanos. Los cubanos salían de la invasión de Bahía de los Cochinos, tenían atentados permanentemente, atentados contra la vida de Fidel, y además había aviones de reconocimiento que volaban permanentemente sobre la isla. Y los rusos necesitaban darle una respuesta a los norteamericanos. Por lo tanto, decidieron instalar bases misilísticas en Cuba. De tal manera que si Estados Unidos estaba a tiro de cañón Moscú y San Petersburgo, con las bases en Cuba estaban a tiro de cañón Washington y Nueva York, ¿no? O sea, Uh-huh. se equiparaban las condiciones, digamos. Esto, bueno, trajo que una situación hasta que de repente los Estados Unidos detectan que hay bases misilísticas en Cuba. A partir de ahí hay una discusión interna muy fuerte en Estados Unidos. Todo el ala militarista de Estados Unidos presiona a Kennedy para que Kennedy hiciera un gran bombardeo sobre la isla y después la invadiera. Kennedy, por el contrario, toma una vía más diplomática, establece una cuarentena naval, no permite dejar pasar ningún barco ruso si no es investigado, revisado su carga, etcétera, etcétera, y recién después de eso. Y después con el tiempo llegan un acuerdo con Nikita Khrushchev que Rusia iba a retirar los misiles de Cuba.
¿Cuál fue el problema? Que ese arreglo se hizo el día 25. Los cubanos se enteraron el día 28, pero se enteraron por Radio Moscú. Es decir, no solo no los habían invitado a las negociaciones, sino que tampoco les habían avisado, ¿no? Realmente la indignación en Cuba, empezando por su dirección política, con Fidel a la cabeza, pero el resto del pueblo, ¿no? Inmediatamente los cubanos rearman toda la situación, declaran el estado de guerra, convocan a 300.000 hombres. Hubo además una cantidad de hombres y mujeres que no fueron convocados, pero se presentaban voluntariamente y hacían instrucción armada. Es decir, toda Cuba estaba preparada para la guerra, en pie de guerra, ¿no? Ahora, en el medio de ese trajín, un día después de anunciarse el 28, un general soviético, por su cuenta, dio orden de disparar a un avión U-2 de estos tantos que pasaban por la isla, que eran aviones que volaban a 20.000 metros de distancia, por lo tanto los cubanos no los veían. Bueno, no sé qué pasó acá, la cuestión que dispararon, el disparo fue muy certero y el avión cayó en picada. Creo que el que comandaba ese avión era un oficial Anderson, pero no recuerdo bien. Estados Unidos ocultó esto y decidió no tomar ninguna represalia con esto, ¿no? Pero bueno, se fueron retirando. Ahora, en la situación en Cuba, inmediatamente se planteó que los habían traicionado, que los soviéticos habían hecho con Cuba lo mismo que había hecho el Partido Comunista en la Guerra Civil Española, y finalmente, bueno, la consigna que llegó hasta nuestros países, ni quita, lo que se da no se quita, ¿no? La cuestión es que con el retiro de los cosas hubo una negociación secreta entre Khrushchev y Kennedy, por la cual Estados Unidos, sin hacer demasiada publicidad, retiró los misiles también de Turquía. Por lo tanto, ya las grandes capitales de uno y otro país no estaban a tiro de ningún misil. Ahora, lo que pasó que se evitó una guerra nuclear, pero de esa crisis militar se pasó a una crisis política muy profunda entre Cuba y la URSS. Entre Cuba y la URSS, y la Unión Soviética de aquella época, ¿no? Claro. Bueno, que sí, cuya historia es todo un capítulo aparte. Te traigo a este conflicto que estamos viviendo en la actualidad. Yo tengo la impresión de que si el conflicto no se desescala, es decir, si no toma ese carril que efectivamente vos decís que eligió Kennedy en su momento de, conversar directamente con Khrushchev y buscar una solución diplomática, un acuerdo, un arreglo, y acá parece que no quiere desescalar esta guerra, donde permanentemente de un lado y del otro se van fortaleciendo las posiciones, pero donde en algún momento se puede producir algún desequilibrio que genere la tentación de utilizar armas nucleares, que incluso pueden ser armas nucleares pequeñas, tácticas, pero que en su escalamiento puede derivar en una verdadera catástrofe. ¿Cómo ves vos la situación ahora, después de aquella experiencia de 1962? Bueno, yo creo que una vez más todo esto se está discutiendo por arriba, porque en realidad están discutiendo las dos potencias. Ucrania es solo el territorio donde se disputan a través de terceros, los rusos no, pero Estados Unidos disputa a través de terceros, y el riesgo nuclear está, como en aquella vez está. Si a alguien se le escapa la cadena, aprieta un botón y a otra cosa, ¿no? De todas maneras, estuve escuchando en estos días a una serie de analistas internacionales que dicen dos o tres cosas. Que en primer lugar, la activación nuclear no se hace rápidamente, que hay que adecuar una serie de instalaciones, y que por lo que se registran en los datos, que hoy con los drones se fotografía todo, cualquier país, no se ve movimiento de ese tipo en Rusia. Ajá. En segundo lugar, dicen que las armas nucleares de baja densidad, como la que tiene Rusia, producen daños, pero no es un daño tremendo, ¿no? Aparentemente. Eso es lo que dicen ellos. Yo de esto no sé mucho que digamos. Ahora, la tercera cuestión es la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN que hubo a eso. Dice, si tiran armas, si atacan con armas nucleares de baja intensidad, nosotros, Estados Unidos y la OTAN, vamos a responder con armas, las que tenemos acá, no nucleares,
pero va a ser un ataque devastador. Y ellos parten de la idea de que el ejército ruso, en realidad el armamento ruso no es tan moderno como se creía, han perdido mucha gente, muchos hombres, y hay una gran desmoralización en la tropa. Bueno, eso es lo que se dice. Vos sabés que el viejo lema que dice que en una guerra lo primero que se pierde es la verdad, ¿no? Vaya a saber cuál de las razones son ciertas. Pero escuché eso, por esa razón me parece que Putin amenaza, pero nunca da el paso. Y las declaraciones que hubo ayer y hoy es que Putin dice estamos dispuestos a negociar, lo dijo 3 veces seguidas, ¿no? Acá hay una cuestión que yo vi esta situación. De entrada, como que Putin era una respuesta de Rusia al cerco que le había tendido la OTAN, y a mí me parecía que ahí tenían razón. Ahora, después, esta invasión que hizo para llegar a Kiev, derrotar al gobierno y nombrar un gobierno prorruso, me pareció que no funcionaba. Eso no funcionaba y finalmente no funcionó, tuvieron que replegarse. Ahora Rusia tiene una actitud defensiva, se ha replegado sobre todos los territorios, que los cuales ahora ha hecho estas consultas populares para... hay que decir que la ciudadanía prorrusa ahí, que habla ruso, etcétera, es bastante grande en toda esa zona, ¿no? Pero el bombardeo del puente a Crimea ha sido una cosa inesperada y los rusos tampoco la esperaban. Los rusos hablan de un ataque terrorista, ¿no? Entonces, la situación está ahora en Rusia, de la ofensiva pasó a la defensiva, y los ucranianos de la defensiva a la ofensiva. Todos saben, los que especialistas en guerra dicen que la ofensiva es más difícil que la defensiva. Así que bueno, veremos cómo se desenvuelve esto, ¿no? Pero hasta ahora lo que se ha logrado con esto es empoderar a Estados Unidos. Estados Unidos puso de rodillas a la Unión Europea. La Unión Europea hoy es más dependiente de Estados Unidos que nunca. Ha extendido a la OTAN, la ha hecho llegar por un lado hasta la zona Indo-Pacífico, y por otro lado, con la incorporación de Finlandia y Suecia, que hasta este momento eran lo que se llamaba eran partidarios de la neutralidad activa, que no se metían en eso, pero mira, que tiene que controlar Rusia es de muchos miles y miles de kilómetros más, por lo tanto no sé hasta dónde tiene fuerzas armadas para expandirse por todo eso y controlar todo eso, ¿no? Sí, claro. Por otro lado, el último congreso, no sé cómo se llamaba, reunión de la OTAN en España, terminó diciendo que el enemigo inmediato es Rusia, pero en el largo plazo él dotó a la OTAN de una serie de objetivos que hasta este momento no los tenía. Aparte de eso, han votado créditos de guerra, van a renovar todas las armas de guerra con las de última generación que tiene Estados Unidos. Uno de los secretos de la invasión ucraniana, del éxito de este avance ucraniano, son los drones, que son drones de una precisión exacta, o sea que, digamos, donde ponen el ojo los ucranianos, ponen la bala ahora, gracias a esos drones especiales que le dio Estados Unidos, ¿no? Por eso es el éxito tan rápido de la ofensiva. Pegan donde ellos saben que tienen que pegar, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se desenvuelve esto. Yo creo que la humanidad necesita generar la paz ya en esto, porque además está hundiendo la economía. La economía mundial la está hundiendo, ¿no? Porque vos fíjate que, es cierto, salieron de la pandemia, nos agarraron la guerra, pero el proceso inflacionario mundial que hay, y la respuesta de todos los bancos centrales del mundo, encabezados por la Fed de Estados Unidos, pero también el Banco Central Europeo y otros bancos, bueno, también nuestro Banco Central, suben todos los días la tasa de interés, por lo cual fortalecen el dólar y están tirando al suelo las economías del mundo. Se habla de que a fin de año entra en recesión la Unión Europea y probablemente en marzo también los Estados Unidos. Si a eso le agregas que China está muy complicada porque otra vez hay otro rebrote de COVID, por lo tanto está tirando abajo, se desacelera la economía china, bueno, la situación de la economía mundial es gravosa para todos, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente, no me quiero detener, habría que detenerse también en Europa, porque la verdad es que hay comportamientos que no terminan por entenderse, ni de parte de Rusia, que se lanzó a esta aventura, yo creo que con
aires imperiales, independientemente de cualquier otra valoración, evidentemente ellos debían llegar a una solución diplomática del problema que estaban planteando, pero del otro lado también la vieja Europa, que no pierde sus vicios, pero da la impresión de que aquello que hubiera sido una zona donde el centro de gravedad mundial se hubiera trasladado casi por naturaleza, que tiene que ver con la idea de unir Eurasia en forma completa, sea a través de la ruta de la seda, sea a través del tren, sea a través de los barcos, de las rutas marítimas, etcétera. Lo cierto es que eso aparece totalmente bombardeado en perjuicio, básicamente, de los habitantes de toda esa región. Oh, seguro, y también en perjuicio de China, que es el más interesado en la paz, porque como vos decís, la ruta de la seda y todo esto está frenado desde ese punto de vista, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que la Unión Europea como tal ya viene debilitada, porque gran parte de su capacidad productiva se trasladó a China en su momento, ¿no? Está muy debilitada. Vos fijate, además con esto, con el encarecimiento de la energía, el no recibir el gas ruso, Alemania, que era la locomotora de Europa, con su gran competitividad, pero esa gran competitividad se la daba el bajo costo del gas ruso. Claro. Y ahora eso no lo tienen. Ahora eso no lo tienen. Más allá del perjuicio que van a tener en este invierno, que no saben cómo hacer para que la gente no quede congelada, ¿no? Que están racionalizando todo. Todo. Alemania es la primera interesada también en que repongan el gas ruso. Así es. Y todos hacían responsable si no a Estados Unidos de estas voladuras del Stream 1 y los ataques terroristas para interrumpir justamente el flujo de gas o la posibilidad de retornar al flujo de gas desde Rusia a Alemania. ¿Sentís que es verosímil la idea de que ese acto de sabotaje le pertenece a la inteligencia de los Estados Unidos? No, no lo sé. Sería una aventura de mi parte decir una cosa a la otra. Lo que sí digo, y eso puede ser un plafón para entender esto, que el gran beneficiario de esta guerra es el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que está haciendo ganancia rolete, porque las armas son como el pan se compra para comerlo y las armas se fabrican para usarlas, ¿no? Cuando hay paz, el negocio del armamentismo desaparece y acá está floreciente como nunca. Además, con armas de nueva tecnología que son mucho más caras, está obligando a rearmarse a todos los países de la Unión Europea. Claro. Con créditos de todo tipo, van a quedar más endeudados de lo que estaban los europeos, ¿no? O sea, el problema de la deuda hoy es un problema de la deuda externa, de la deuda internacional de los países, es un problema global, no es solo de los países atrasados como el nuestro. Los países de Estados Unidos, Estados Unidos está muy endeudado, lo que pasa que es la fábrica de dólares. Sí, Japón tiene una deuda del 200 y pico por ciento del PBI, en Europa están en el 70, 80, 90% del PBI, lo que pasa para los europeos, eso es muchísimo, ¿no? Y encima ahora, con la suba de las tasas, la renovación de las deudas se hace cada vez más cara, porque a diferencia de lo que fue en los otros años, a partir de la gran crisis internacional de 2008, los mayores tenedores de deuda hoy no son los bancos, sino que son los fondos de inversión, como BlackRock y todos estos, que tienen inversiones que son mayores que los que veí de muchos países. Y no es lo mismo negociar con los bancos, por lo que uno pueda pensar de lo que es la banca, diría Bertolt Brecht, sino estos son peores también para la negociación. O sea que, bueno, la situación es muy compleja. Vamos atravesando un periodo de crisis. Te hago una pregunta, dado que nos vamos a trasladar al este, bien al este, y a la zona de China. Nancy Pelosi hace una visita que muchos catalogan como una verdadera provocación a China, a Taiwán, en la idea de que Taiwán, no sé, es la gran fabricante de los microchips y que tiene una tecnología que es la más avanzada del mundo en esa materia y que los microchips son esenciales para prácticamente todas las actividades de la vida y sobre todo también de la industria bélica en estos momentos. ¿Cómo ves vos la crisis allí en Taiwán, estimulada, si se quiere, por la presencia de Nancy Pelosi, que es una reconocida congresista norteamericana, y cómo viste vos la respuesta de China, que efectivamente se diferencia notablemente de lo que fue la respuesta de Rusia
en Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Mira, esto lo que demuestra que históricamente los demócratas son más guerreros que los republicanos. Obama bombardeó diestra y siniestra, prácticamente no bombardeó nada. Claro. Y esto fue así también en la época de Nixon, y después los que invadieron el Vietnam, y eso fueron los demócratas. Siempre en la historia, los demócratas están ligados al capital financiero internacional y son más guerreros. Más allá de que después tengan una serie de políticas que no son de la dureza de los trumpistas, de los republicanos. En realidad los republicanos son más internistas, le dan menos bola a la situación internacional. Los demócratas es distinto, ¿no? Pero yo considero también que fue una provocación casi inentendible lo de Nancy Pelosi. Se cortó sola porque fue contra la opinión del Estado Mayor de Estados Unidos y del propio Biden, porque Biden en ese momento estaba negociando otras cosas. Y esta le pateó el hormiguero, ¿no? Ahora, hay una cosa que es cierta, los chinos son muy dependientes de la fábrica de chips que hay en Taiwán. Por eso es que apenas sucedió este hecho, votaron no sé qué cantidad de dinero, volcaron para hacer una propia fábrica de chips e independizarse de Taiwán. Es muy interesante, ¿verdad? Interesante para estudiarlo, todo eso, todos los movimientos. Al mismo tiempo, en Taiwán se está rompiendo la política que habían acordado la China de Deng Xiaoping, creo que era con Nixon, de un país, dos estados, ¿no? Un país, dos estados. El país es el mismo, Taiwán pertenece a China, pero los administran dos sectores distintos. Eso se está rompiendo. Estados Unidos está forzando esa ruptura. Está jugando con fuego, pero al mismo tiempo vos fijate que Estados Unidos formalizó el AUKUS, una alianza militar con Inglaterra, con Australia, con Nueva Zelanda y no sé qué otro país. Son 4 países que en realidad están rodeando militarmente a China y también está fortalecendo, hay buques navales por lo que se llama el mar de la China del Sur, donde están esas islas artificiales que plantó China ahí, ¿no? O sea, están buscando rodear a China militarmente. Pero bueno, ahora se va descubriendo que China también es una potencia militar, aunque no usa esa potencia militar en las negociaciones internacionales. Como se dice ahora, China es un poder blando, tiene el poder de la capacidad de financiamiento, del dinero, de la tecnología que tiene, de los productos de alto nivel que tiene, utiliza eso para negociar. No es como históricamente Estados Unidos, que negociaba comercialmente, pero también militarmente, con el garrote, ¿no? Claro. China por ahora se maneja de otra manera. Y te hago la última pregunta, pero lógicamente que es demasiado específica, pero en todo caso después cerrás vos y en una conclusión más general, porque el tema era justamente el de la guerra y la relación con aquella crisis de los misiles de 1962. ¿Crees que China va a entrar en una carrera armamentista, dado, ya de hecho ya está, ¿no?, produciendo armamento y generando unas fuerzas armadas muy poderosas, pero ¿crees que toda esta experiencia que se está dando en el este de Europa puede llevar a China a incentivar su carrera armamentista? Mira, primero, ¿hay en la historia de la humanidad algún imperio que no haya tenido fuerzas armadas importantes? No. Lo que pasa que aparentemente están muy bien equipados, aparentemente. No se sabe, porque eso es un secreto guardado con 500 llaves. Pero aparentemente están bien equipados. Lo que pasa es que no lo juegan eso, no lo publicitan ni nada por el estilo. Claro. Los chinos tienen otra política, al menos hasta ahora, pero no hay duda que como van las cosas acá, la confrontación, no sé, dentro de 20, 30, 40 años, no sé, yo no lo voy a ver, pero es entre China y entre Estados Unidos y China. No hay duda que la declaración de la OTAN, que el enemigo es abierto a Rusia, pero el estratégico es China, esto es seguro, ¿no? El problema que tienen ahora es que si derrotan mucho a Rusia, Rusia va a quedar en los brazos de China. Claro. No solo porque está proveyéndole gas y petróleo a China, ya tienen un gasoducto y está en danza otro gasoducto más,
pero que de todas maneras eso que le provee Rusia a China no compensa lo que proveía a la Unión Europea, pero si no por otra serie de razones, Rusia va a tener que reclinarse en algún lugar, y los chinos son muy amigables, pero no te regalan nada. No, claro. Eso se ve en las negociaciones, en todas las cosas. Y además hay otra cosa, que los tiempos chinos son otros tiempos de los que vivimos en Occidente. Se manejan a muy largo plazo los chinos, a muy largo plazo. Bueno, veremos ahora qué pasa. Ahora viene el Congreso, no sé qué número de Congreso es del Partido Comunista Chino, y está en danza la reelección por un nuevo periodo de Xi Jinping, lo que lo equipararía con Mao, porque nadie dura más de 2 periodos, y este va por un tercer periodo. La Constitución, no sé qué instrumento es chino, dice que los funcionarios no pueden tener más de 68 años, es que tiene 69. O sea, si lo eligen va a romper todas las reglas. Mira. Y va a ser equivalente a Mao, ¿no? Bueno, digamos por... Eduardo, la verdad que todos tus comentarios nos echan luz sobre temas realmente que son difíciles de observar, difíciles de medir, y esta dinámica, bueno, que nos va a traer seguramente alguna sorpresa más adelante, habrá que seguirla de cerca y te vamos a seguir molestando en cualquier momento. ¿Tenés un minuto para que te cuente una anécdota del conflicto en Cuba? Dale, ¿cómo no? Sí. 40 años rápido, 40 años después se hizo un evento en La Habana para discutir aquella crisis de los misiles. Estuvo Fidel Castro, estuvo Robert McNamara y estuvo el ruso que estaba a cargo de ahí. En ese evento, los norteamericanos se dan cuenta de que las bases misilísticas en Cuba ya estaban instaladas antes de que Kennedy declarara el bloqueo. Por eso que Khrushchev dijo, me quieren revisar los barcos, revisen todo, no van a encontrar nada, porque las armas ya estaban, ¿no? Entonces McNamara le pregunta, ¿y qué hubieran hecho ustedes a Fidel con esas? Fidel le dice, mire, nosotros estábamos viendo que cualquier intento que haga acá, la guerra nuclear estallaba. Sí, le dice, pero presidente Fidel, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y mire, nosotros estábamos jugados, sabíamos que si la guerra nuclear estallaba, nosotros moríamos todos y la isla desaparecía. Y entonces Mikoyan lo mira, y le dice Fidel, pero mire, si vamos a ir con miedo, nunca vamos a desactivar una guerra nuclear. Y McNamara confiesa ahí, un frío tremendo me corrió por la espalda 40 años después. Bah, esa es la anécdota. Qué bárbaro. Sí, todavía nos sigue corriendo, creo, el frío por la espalda. Bueno, fuerte abrazo. Gracias por el llamado. Gracias a vos. Chao.